Hola, hola, amantes de las series turcas, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si son como yo, adictos a esas historias llenas de drama, romance y giros inesperados que nos regala la televisión turca, entonces prepárense porque hoy vamos a hacer un viaje épico. Vamos a sumergirnos en un maratón de series ya, de esas que te enganchan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más. Y no solo eso, las tenemos dobladas al español. Así que no hay excusa para perderse ni un solo detalle de estas joyas televisivas. Hoy les traigo una selección de 24 episodios que, créanme, no se pueden perder. Son de esas series que te hacen reír, llorar, gritar de emoción, a veces, hasta te dejan con la boca abierta. Prepárense para una dosis intensa de romance, intriga, amistad y esos triángulos amorosos que tanto nos gustan. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta maratón, les recuerdo que si les encanta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones. Aquí encontrarán siempre las mejores series turcas, análisis, curiosidades y mucho más. Así que ya saben, denle al botón rojo y únase a esta gran comunidad de seriéfilos turcos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Imaginen que tienen un fin de semana libre, palomitas de maíz listas y un sofá cómodo. ¿Qué mejor plan que maratonear series turcas? Pues hoy les voy a dar la guía perfecta para esos momentos. Vamos a empezar con una serie que, aunque no es exactamente la más reciente, tiene un lugar muy especial en el corazón de muchos fans. Les hablo de Medcezir, que en español sería algo así como Marea Alta. Esta serie nos lleva a la vida de Yaman, un chico de un barrio humilde que de repente se ve catapultado al mundo de la alta sociedad. Un encuentro casual, un acto de valentía, y su vida cambia por completo. Lo que más engancha de Medcezir es la química entre Yaman y Mira, su interés amoroso. Es una historia de amor que supera las barreras sociales, y que, además, está llena de conflictos familiares, amistades inquebrantables y muchísima intensidad. Los primeros episodios son un torbellino de emociones que te dejarán completamente atrapado en la historia. No les quiero dar demasiados spoilers, pero les aseguro que los giros argumentales los van a mantener al borde del asiento. Y si aman las bandas sonoras que te erizan la piel, prepárense porque la música de Medcezir es simplemente espectacular. Después de esa dosis de drama y romance, nos vamos con algo un poco diferente, pero igual de adictivo. Les presento Güneşi Beklerken, que significa algo como mientras espera el sol. Esta serie es un clásico del género ya turco. Aquí conocemos a Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y que empieza a estudiar en un colegio de élite. Allí se encuentra con un grupo de chicos populares, entre ellos Kerem, el chico malo del colegio, y Bar, el chico perfecto. Ya se pueden imaginar el triángulo amoroso que se va a armar, ¿verdad? Pero Güneşi Beklerken es mucho más que un romance adolescente. También explora temas como la amistad, la búsqueda de la identidad y la superación personal. Y lo mejor de todo, las actuaciones de los jóvenes actores son increíbles, logran transmitir todas las emociones de sus personajes de una manera muy creíble. Los primeros episodios son perfectos para conocer a los protagonistas y ver cómo se va desarrollando la dinámica entre ellos. Les aseguro que se enamorarán de los personajes y de sus historias. Y siguiendo con los clásicos, no podemos dejar de lado Kiraz Mevsimi, o Temporada de cerezas. Esta es una comedia romántica que te hará suspirar y reír a partes iguales. La historia gira en torno a Öykü, una joven diseñadora de moda que está enamorada de su mejor amigo, Mete. Pero el destino, como siempre, tiene otros planes para ella. De repente, en su vida aparece Ayaz, un arquitecto guapo y exitoso que pondrá su mundo patas arriba. Lo que más me gusta de Kiraz Mevsimi es su frescura y su humor. Los diálogos son ingeniosos y las situaciones cómicas son de lo más divertidas. Pero, por supuesto, también tiene su dosis de romance y drama. La química entre Öykü y Ayaz es innegable, y te harán creer en el amor a primera vista. Además, los personajes secundarios son geniales, cada uno con su propia personalidad y sus propios problemas. Los primeros episodios son una delicia, perfectos para pasar un rato agradable y olvidar el estrés del día a día. Cambiando un poco de tercio, pero manteniendo la misma calidad, vamos con Çilek Kokusu, que significa aroma de fresa. Esta serie es una comedia romántica ligera y refrescante, perfecta para los que buscan algo divertido y entretenido.
La trama nos presenta a Asl, una joven que trabaja en una pastelería y que sueña con convertirse en una gran repostera. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Burak, un chico rico y mujeriego que se cruza en su camino de la manera más peculiar. Al principio se llevan como perro y gato, pero poco a poco empiezan a sentir una atracción inevitable. Zilek Kokusu es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te conmoverá con sus momentos tiernos y emotivos. Los personajes son muy entrañables, y es fácil identificarse con sus sueños y sus miedos. Y la banda sonora, ¿qué les puedo decir? Es perfecta para el ambiente divertido y romántico de la serie. Los primeros episodios son ideales para conocer a los protagonistas y ver cómo se va desarrollando su relación. Ahora, prepárense para algo un poco más dramático. Les presento Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta serie es un torbellino de emociones que te dejará pegado a la pantalla. La historia se centra en Defne, una camarera que se ve obligada a aceptar una extraña propuesta, fingir ser la novia de un exitoso diseñador de zapatos, Omer. Lo que empieza como un simple contrato, poco a poco se va transformando en una relación real, llena de mentiras, secretos y, por supuesto, mucho amor. Kiral Kask es una serie que te hará reír, llorar y gritar de frustración. Los protagonistas son muy complejos, con sus propios demonios y sus propias inseguridades. Y la química entre Defne y Omer es simplemente explosiva, te harán creer en el amor verdadero a pesar de todas las adversidades. Los primeros episodios son una montaña rusa de emociones, y te dejarán con muchas ganas de seguir viendo más. Y como no todo va a ser romance, les voy a presentar una serie que tiene un poco más de intriga y misterio. Les hablo de Ulan Istanbul. Aunque no es una serie ya en el sentido estricto, tiene un toque juvenil y fresco que la hace muy atractiva para un público joven. Esta serie sigue las aventuras de una banda de estafadores que se hacen pasar por estudiantes universitarios para llevar a cabo sus robos. Pero, por supuesto, las cosas no siempre salen como ellos esperan, y se ven envueltos en situaciones muy cómicas y peligrosas. Ulan Istanbul es una serie muy original, con personajes muy carismáticos y una trama muy bien construida. Combina el humor con el drama de una manera muy inteligente, y te hará reflexionar sobre temas como la amistad, la lealtad y la justicia. Los primeros episodios son una presentación perfecta del mundo de la serie y de sus personajes. Les aseguro que se engancharán desde el primer momento. Continuando con nuestra maratón, no podemos dejar de lado Fazilet and Bekzlar, o La señora Fazilet y sus hijas. Esta serie es un drama familiar que te atrapará desde el primer minuto. La historia se centra en Fazilet, una mujer ambiciosa que está dispuesta a todo para conseguir que sus hijas, Hazan y Is, alcancen la fama y el éxito. Pero por supuesto, las cosas no siempre salen como ella planea, y sus hijas terminan involucradas en un triángulo amoroso que pondrá a prueba sus relaciones familiares. Fazilet and Bekzlar es una serie muy intensa, con personajes complejos y situaciones muy dramáticas. Las actuaciones son increíbles, y te harán sentir cada una de las emociones de los personajes. Los primeros episodios son una presentación perfecta del mundo de la serie y de sus personajes. Les aseguro que se engancharán con esta historia llena de ambición, amor y traición. Y para los amantes de las series con un toque de fantasía, les tengo una recomendación muy especial. Les hablo de Berkay. Esta serie es un drama romántico con tintes épicos, que te transportará a un mundo lleno de tradiciones y venganzas familiares. La historia sigue a Reyyan y Miran, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por un acuerdo familiar. Pero lo que empieza como una unión por conveniencia, poco a poco se va transformando en una relación real, llena de amor y pasión. Berkay es una serie con una estética muy cuidada, con paisajes impresionantes y una banda sonora muy emotiva. Las actuaciones de los protagonistas son magníficas, y te harán creer en el amor a pesar de todas las adversidades. Los primeros episodios son una introducción perfecta al mundo de Berkay, y te dejarán con muchas ganas de seguir viendo la historia de Reyyan y Miran. Para cerrar esta maratón de 24 episodios, les tengo dos recomendaciones más. La primera es Kerkenzi Kusou Pájaro Madrugador. Esta es una comedia romántica fresca y divertida, perfecta para pasar un buen rato. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de su jefe, Khan, un fotógrafo aventurero. La química entre Sanem y Khan es increíble, y te harán reír con sus situaciones cómicas y sus malentendidos. Y la última serie, pero no por eso menos importante, es Senkal Kabm, o Llamas a mi puerta.
Esta es una comedia romántica que se ha convertido en un fenómeno mundial. La historia gira en torno a Eda y Serkan, dos personas que se ven obligadas a fingir una relación para conseguir sus objetivos. Pero, como siempre, el amor aparece cuando menos lo esperas. Los primeros episodios de estas dos series son el inicio perfecto de un viaje lleno de amor, humor y emociones. Bueno, hemos llegado al final de este maratón de series turcas. Hemos recorrido historias de amor, drama, amistad, venganza y mucha emoción. Hemos pasado por Medcezir, Güneş Beklerken, Kiraz Mevsimi, Zilek Kokusu, Kiralkask, Ulan Istanbul, Faziletan Bekzlar, Erkay, Erkenzikus y Xenkalkapm. 24 episodios que, les aseguro, les mantendrán enganchados desde el primer minuto hasta el último. Hemos visto cómo el amor puede superar las barreras sociales, cómo la amistad puede ser el mejor refugio, cómo los sueños pueden hacerse realidad y cómo las familias pueden ser el motor de nuestras vidas. Todas estas series tienen algo en común, son historias que nos tocan el corazón, que nos hacen reír, llorar y reflexionar. Son historias que nos recuerdan que todos somos humanos, con nuestras propias virtudes y nuestros propios defectos. Espero que hayan disfrutado de esta maratón tanto como yo disfruté preparándola para ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, me gustaría saber qué les han parecido estas recomendaciones. ¿Ya habían visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que les gustaría que recomendara en un futuro vídeo? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Y recuerden, este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, así que no se guarden nada. Y antes de despedirme, les tengo que pedir un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera me ayudarán a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Y recuerden que aquí encontrarán siempre las mejores recomendaciones de series turcas, análisis, curiosidades y mucho más. Así que, ya lo saben, únete a nuestra comunidad de seriéfilos turcos. Los espero en el próximo vídeo, con más series, más emociones y más sorpresas. Hasta la próxima y felices maratones.